Antes que nada, y antes de plantear dudas de la clase anterior, habíamos quedado con dos temitas pendientes, mini tareitas para ustedes. Se las recuerdo por si alguno o se olvidó o no estaba presente, o independientemente de que las haya hecho o no, que se tratan de las diferencias y la importancia de distinguir un rango de celdas en un archivo en particular de Excel y lo que en Excel se da por denominar una tabla. Si alguien quiere tomar la palabra, lo escucho, lo discutimos un par de minutos y vamos al segundo tema. Acuérdense que están muteados, supuestamente, tienen que desmutearse y escucho a alguien, algún valiente voluntario que haya tenido ganas o inquietud. ¿Qué onda, mi inquietud? Buenas tardes, por acá le hablo Omar Flores. Creo que ¿Qué había tal, quedado Omar? un compañero que iba a hacer una exposición de 1 minuto. Pero bueno, mientras llega. Yo estuve buscando y encontré una que me llamó mucho la atención, que decía que la tabla de Excel. Una tabla en Excel es un formato especial que se le da un rango de celdas. Y se le da ese nombre de tabla. Normalmente nosotros utilizamos lo que llamamos tabla de hace muchos años, es un rango de celdas al que uno delimita con, con líneas, y allí nosotros trabajamos en celdas y columnas una serie de datos. Pero no sé si el 2013 para acá, Excel específicamente, porque en otras hojas de cálculo no, utilizan este formato que se llama tabla y que permite una serie de facilidades que ayudan muchísimo en lo que estamos haciendo ahorita nosotros, que es el análisis de datos. Esto es lo que tengo entendido. Muy bien, ¿tu nombre es? Omar Flores. Omar. Cuando pregunto el nombre es más que nada por una informalidad, no hace falta que me den el apellido, el grupo sanguíneo ni el DNI. Así que, Omar, hablando de las diferencias, o sea, en principio está perfectamente definida, la hoja, a priori, si estoy en la hoja 1, la hoja es todo el rango que va desde A1 hasta no sé, 1.000.000, o si tenemos la versión vieja, hasta A64.000, bueno, no hasta A, sino hasta ZZ, hasta donde llegue las columnas, mientras que la tabla, yo la tengo que definir el principio y el fin, y como bien dijiste vos, Omar, nos da unas ciertas ventajas, facilidades, funcionalidades. ¿Se te ocurrió buscar cuáles eran algunas de ellas y en dicho caso mencionar una? Ah, una de las cosas que pude ver, más que todo con la práctica, tenía que ver con el tamaño del archivo. O sea, cuando trabajamos con una hoja, poder hacer algo demasiado grande, sin querer, y con una tabla se reduce muchísimo porque solamente se limita al tamaño de mi tabla, una sola. También a la hora de hacer gráficos, Excel me da, sobre todo las últimas versiones, me da opciones de análisis de la tabla, opciones de tipos de gráficos que pueden resultar. O sea, tiene una cantidad importante de ventajas que hasta ahora pues apenas estoy Está mirando. bien, está bien. En realidad son muchas más. En lo que afecta a nosotros, surgió de casualidad la importancia de esta diferencia, pero que en lo que afecta a nosotros, recuerden que no solo en la práctica, durante o post curso, ya sea grupal, individual, a medida, o asesorando, o siendo asesorado, recuerden que cuando importen objetos de diferente formato, cuando toque importar al modelo objetos provenientes de planillas de cálculo, previamente a ello, la información
que quieran importar hacia el modelo, transfórmela en una tabla. Otra persona que no sea Omar, leyó algo más, quiere aportar algo más, podría decir incluso cómo se transforma en una tabla un determinado rango de celdas en Excel. Nadie digamos, ni googleó, ni transformó un rango de datos. Yo le digo, porque si ya están trabajando en Power BI, como surgió con algunos de los alumnos la clase pasada, tuvieron que haber transformado el rango de datos en tabla. Y para eso tuvieron que haber hecho algún Guillermo, mecanismo. Sí, Guillermo, escucho. buenas tardes. Ulerico te habla. ¿Qué tal, Ulerico? Bien. Sí, yo, por ejemplo, para pasar un rango de celdas a un formato tabla, en el Excel es con una opción. Hay que seleccionar el inicio y el fin del rango, o sea, el inicio, por ejemplo, A1 F10, qué sé yo, lo que quiero transformar, esa porción. Y en la parte de arriba, en el menú, no me acuerdo bien dónde es, pero hay una parte donde dice transformar tabla, no me acuerdo, no tengo ahora, dar formato como tabla, así dice en la cinta, y ahí se elige el formato que se le quiera dar. En este caso creo que Excel pone colores y demás, formatos de Sí, encabezado, sí. y entonces cuando se le da Enter a eso, queda esa porción ya seleccionada y esa porción queda habilitada para después pasarlo solamente esa tabla y ese rango a Power BI o a Power Query, depende de uno lo que quiera transformar o que quiera hacer. Creo que es Perfecto, la manera más sencilla, digamos. Sí. perfecto, Ulerico. Voy a agregar dos cosas a lo que dijiste vos que es importante. Una, que hay todavía una manera mucho más sencilla, que es cómo transformar un rango a una tabla. Y otra que te faltó decir del final de la película, o sea, una previa y una posteriori. La previa es que en vez de hacer ese proceso que hiciste vos, que es correcto, basta con que si la zona que vos querés transformar de toda la hoja 1, por ejemplo, es de A1 a F10, como el ejemplo que pudiste haber dado vos, simplemente con que te pongas en cualquier celda que va desde A1 a F10 y aprietes simultáneamente control T, T de table, T de tabla, automáticamente te va a decir, ¿estás seguro que quiere Ah, transformar sí, el el método aceite? abreviado, sí, Y listo. con teclas abreviadas. Exactamente, el famoso método abreviado. Eso es para que sean todavía mucho más fanáticos de Sí. transformar siempre, porque normalmente no pasa esto, ni que hablar en las empresas medianas y chicas, normalmente uno trabaja con rangos y como no profundiza mucho en Office y mucho menos en análisis inteligente de datos y mucho menos todavía en minería de datos, bueno, simplemente con control T logramos esa transformación. Obviamente, el final de la película, ¿cuál es? Primero, como cuando yo esté posicionado ahí y me lo haya transformado en una tabla, yo voy a tener en el margen superior izquierdo, por default, por omisión, va a decir hoja 1 o tabla 1. No sé. Sí, sí, Entonces sí. yo le tengo que poner, porque vuelvo a repetir, mi modelo futuro de Power BI no va a tener un solo origen. O sea, al principio sí, vamos a practicar con una tabla o con un PDF o con un archivo de Internet, pero después la idea, lo potente de la cuestión es mergear un montón de orígenes que permite el software. Entonces, ahí es cuando nosotros le ponemos ventas
compras, clientes, proveedores, o de lo que se trate el set de datos que estamos importando. Y obviamente el final de la película es guardarlo. O sea, se guarda, se va a Power BI y como vimos muy detenidamente y con más tiempo que el previsto porque valió la pena, porque los encontraba un poco perdidos, nos metemos en Power BI. Si es la primera vez, simplemente ruteamos para obtener el archivo y empezamos a transformar, porque seguramente va a tener algunos errores u optimizaciones para hacer en Power Query. Y si no es la primera vez, simplemente cuando cargue el PBX, que es el proyecto en general, me va a incluir dentro de todos los orígenes de datos, como Power Query ya hizo todo la, entre comillas, macro de capturar todos los archivos, limpiarlos y transformarlos, apareceré dentro de Power BI hasta el momento en que yo trabajé ayer. Si es solamente hasta la captura de datos, bueno, empezaré con modelado. Si es captura de datos más con modelado, empezaré con generación de tablas y dashboard dentro de Power BI. Y si es eso, y entré simplemente para actualizar, porque entre anteayer y ayer hubo novedades, apretaré el botón de actualizar. Ese es el proceso. Bien, vamos a, ahora sí, un comentario importante. Me están llegando por correo y excepcionalmente por WhatsApp, porque a veces son contactos de LinkedIn, el requerimiento del famoso prediagnóstico. Eso yo no lo, o sea, lo voy a ir haciendo muy con cuentagotas, no lo voy a hacer durante el proceso de estos 2 meses, porque lleva tiempo, es más, estoy atrasado con otros grupos, pero quédense tranquilos que con aquellos que me piden el prediagnóstico, o que eventualmente cuando terminemos en el curso, en la encuesta de satisfacción, de un perfil de que tienen interés en seguir profundizando, vamos a tener esa reunión virtual, mano a mano, sin ningún tipo de compromiso, ya sea que sea solo de curiosidad, sea de orientación hacia un asesoramiento, hacia una capacitación más a medida, o hacia, como me dijo hoy una persona, hacia un modelo de negocio de networking, porque a él no le interesa, pero le puede interesar al primo o al sobrino. Bien, vamos a empezar a compartir y vamos a ver hasta dónde habíamos llegado. Recuerden, primero siempre, se los refresco porque me estoy dando cuenta que están haciendo poca tarea. Guillermo, Sí, escucho. el punto 2 que dijiste, ¿de qué se trataba? El punto 2. La tarea para el hogar. El punto 2 de la tarea para el hogar viene ahora cuando retomemos la capacitación. Está bien, está bien. Solo que me quise detener acá porque los veo muy calladitos. Se ve que están muy agotados de la jornada laboral o bueno, por algún motivo hay poco eco todavía. Yo lo que quiero decirles es que lo que vimos hasta ahora es el primer tercio, que es un marco general, que tiene un gran porcentaje de teoría, pero que hace a la cuestión, y un poco margen de práctica. El punto 4, 5 y 6 es el segundo tercio de la capacitación, que tiene que ver con la tranquilidad de que los datos que yo voy a meter en la licuadora para generar mis informes, aplicar mis funciones DAX y tomar decisiones en función de los dashboards que se creen, sean los correctos. Eso se tiene que ver con transformar consultas, ya sea básicas o avanzadas. Estamos en pleno transformar consultas básicas, y de lo que se trata hoy es terminar ese capítulo y empezar con consultas avanzadas y con evaluar la calidad de datos. O sea que estamos, repito, en esta zona del segundo tercio del curso. Y ahora
Me voy a ir de acá, voy a ir directamente a la página 70, que es más rápido, que es donde tiene que ver lo que preguntaba recién un compañero, el segundo. La segunda pregunta, la segunda consulta. Dentro del capítulo 4, vamos a volver a ver así, esto lo sacamos. Habíamos visto la interfaz visual muy rápidamente, ahora vamos a volver a cargar Power BI, porque ahora ya el porcentaje empieza a ser más práctico que teórico. Esas tres partes habíamos visto inicio, transformar y agregar columnas. Son las tres zonas donde dentro de ellas vamos a ir aprendiendo algunas de estas funcionalidades típicas para limpiar datos. Habíamos visto el primer ejemplo de que cada variable, cada columna, cada atributo debe ser entero, fecha, entero, con decimales o textual, y que cuando aparecía un símbolo mixto, como este, quiere decir que había algún problema. Habíamos resuelto conjuntamente este caso y yo había planteado qué se les ocurría hacer con este caso, con un 4 espacio 4, o con filas con errores. Y todo tiene que ver con herramientas que vamos a ir aprendiendo a partir de hoy, que complementan el o reemplazar, porque la gran pregunta es, ¿reemplazo valores? Supónganse, esto sería muy fácil. Esta celda, yo no puedo trabajar a nivel celda, yo tengo que trabajar a nivel columna. Entonces, yo podría, como estas tres filas que se llegan a ver, supónganse que este todo es el set de datos completo, tengo 4 filas en total. Yo tengo que llevar este tipo de datos a este formato, o este tipo de datos a este tipo de datos, y después, cuando las 4 filas tengan el mismo tipo de formato, decirle con botón derecho tipo de datos es un campo fecha. Entonces, lo primero que ustedes podrían ocurrirse, que tal vez no lo planteamos de esa manera, pero siempre se puede plantear de una manera. Bueno, pero es muy fácil, Guillermo, profesor. Decimos que el 29 del 2 del 19 sea reemplazado por el 29 2 del 19 numérico. Y que después todos los numéricos sean reemplazados de fecha. El problema es que cuando mañana me viene un 32 de marzo, por decir algo, ¿no? Del 2008, no me lo va a corregir. Y entonces esta columna va a tener problemas. En cada columna, sí o sí, como está en este primer ejemplo, tiene que haber solamente un tipo de dato, numérico, fecha, o text, perdón, o en este caso, o decimal. No puede haber más de un dato. Y cuando son no 4 filas, sino millones de filas, también vamos a aprender herramientas para visualizar muy rápidamente la calidad de datos. Vieron que recién en el índice veíamos consultas básicas, consultas avanzadas y calidad de datos. Calidad de datos es un capítulo especial dentro de Power Query que nos permite muy rápidamente ayudarnos a limpiar los datos. En principio vamos con ejemplos simples como este. Entonces, con botón derecho, si se fijan acá, estos son los tipos de datos que yo puedo
definir una vez que yo esté en una determinada columna. Entonces, si yo tengo, bueno, vamos a llevarlo para acá, ahí está. Si yo tengo marcado esta columna, porque todas están mal, si bien todas aparentemente dicen lo mismo, pero ninguna es campo fecha, esta es de texto, esta es de texto, o sea, todas las interpretó como texto, porque esto puede ser un ejemplo. Supónganse que me llegó esta fecha y yo digo, no, la voy a reemplazar, la copio por esta, la copio por esta, y me estoy dando cuenta que esta no es la salida. La salida es posicionarme en la columna y una vez que esté marcada, con tipo de dato, elegir alguno de estos tipos de datos. En este caso, campo fecha. Este es otro tipo de ejemplo y de error, y que yo les había dado como tarea, la segunda tarea, pero bueno, si no hicieron la primera, me imagino que menos la segunda, cómo solucionar este tipo de errores. Entonces, para solucionar... Sí, Guillermo, perdón, sí, sí, escucho. mira que yo la hice. Ah, venga. Deme una alegría, compañero, ¿con quién hablo? Eulerico, Dale, cuente. yo hice la tarea y lo que hice fue, no sé si querés que comparta mi pantalla para mostrar, porque por ahí explicarlo medio en el No, aire. explicalo que yo lo refuerzo porque te explico. Bueno, No es sencillo como varían los ayudantes, y algunos ayudantes tienen micrófono, otros no, compartir, algunos lo saben, otros no. Te pediría que no arriesguemos la clase, intentalo, yo lo refuerzo, y créeme que yo te voy a entender bien, y si está para 10 puntos, yo te voy a aplaudir. Dale. Bueno, lo que hice fue, tenía un archivo sencillo en Excel, que era un movimiento bancario, en la cual, por ejemplo, edité algunas celdas para pasar, qué sé yo, una fecha a un formato de texto y a otra que tenga formato. O sea, lo empecé a transformar yo a propósito, para que tenga errores, digamos así. Cometiste ¿Sí? errores, perfecto. Exacto. Es una buena manera de practicar, bien. Eso. Entonces, también tenía los campos que son de peso, de saldo y demás, de importe, también los corregí algunos. Levanté ese archivo en Excel y lo pasé directamente a Power Query para hacer la transformación. Sí. Cuando me levantó la información, había una cantidad estamos hablando de un archivo sencillo y que siempre viene, supongamos que siempre viene de la misma manera. Sí, señor. Entonces tenía la primera transformación que empecé a hacer, por ejemplo, fue borrar filas, perdón, que no son necesarias para mi tabla que yo necesito obtener los datos. Entonces fui limpiando esa tabla, fui sacándole filas con opciones que tiene el menú en la parte de inicio del Power Query. Ahora lo vamos a ver eso, pero trata de hacer foco en el ejemplo este que tenemos en la pantalla. Por ejemplo, repito, suponte que yo tengo acá esta columna de cantidad. Sí. No sé si hiciste ese ejercicio u otro. Bueno, eso lo transformé, me paré sobre esa columna, hice como vos decís, el botón derecho o en el menú, también en la cinta está lo mismo, y lo transformé primero a texto, le dije que toda esa columna iba a ser texto y después lo transformé en fecha. Todos los pasos que... Sí. Está bien, pero algo más, digo para sintetizar, dale. No, y todos los pasos que fui haciendo me quedaban grabados o me quedan registrados en la parte de el que está al costado a la derecha, que ahora estoy... Pasos aplicados que yo Exactamente. Lo llamo macro para que ustedes tengan presente que nunca más van a tener que hacer esos pasos, porque automáticamente cuando cargan el proyecto, esté avanzado hasta donde esté avanzado, esas limpiezas Carga hasta ahí, quedan grabadas. Sí. Sí. Y a su vez, después también hice varias correcciones también en las otras columnas donde tenía, por ejemplo, un valor que tiene que ser en peso, pongámosle una columna de importe. Está bien. Disculpame, está bien. Hiciste cambios, pero que sí. no hacen al ejercicio puntual. Yo quiero, ¿por qué te estoy diciendo
porque esos cambios los vamos a ver en vivo y en directo ahora. Ajá. Este cambio, porque no puedo hacer un ejercicio por cada uno de los miles de errores que pueden venir. Entonces, de los ejercicios, de los casos que son muy, muy sencillos, yo quiero que ustedes lo vean acá en PowerPoint y después lo vamos a volver a ver en Power BI. Tenemos este ejemplo, no un campo de fecha. Este ya es otro ejemplo. Tenemos todos campos numéricos y sin querer, el primer registro, en vez de poner 44, puso 4 espacio 4. Entonces, ese es un campo textual. Exacto. Entonces, no sabe si ponerle ABC o un 2, 3 en cantidad. Bueno, ahí habría que pasarlo primero a texto y luego, y luego pasarlo a decimales. Exactamente. ¿Qué es lo que dice acá? Ahora sí, se cambió la columna a tipo de texto y no se pasó a decimales. Yo acá quise enseñarle, acá sí, una herramienta nueva. ¿Cuál es la herramienta nueva? Reemplazar los valores. Fíjense que acá dice que lo primero que hago es cambiar la columna a tipo texto. Igual que en el ejercicio anterior, cambiamos la columna a tipo texto. Pero después no hicimos botón derecho, pasar a fecha. Hicimos reemplazar valores, y también porque en este caso vimos que el único dato que venía mal era ese campo. Entonces, reemplazo valores, en este ejemplo, en el de abajo, yo tengo todos los números, los pasé a texto, que podría ser todos estos, pasar a texto, y que cuando yo, repito, aprieto reemplazar los valores, me aparece este menú similar al control V de Excel. No sé si, me imagino que más de uno de ustedes lo habrá visto en Excel, y entonces dice, ¿de qué a qué? Bueno, en este caso, de uno textual a uno numeral. Entonces, un set de datos como este se transforma en un set de datos como este, de texto. Y recién después lo pasamos a numérico. Correcto. Algo muy importante, algo muy importante. Esto depende del set de datos, del conocimiento que ustedes tengan del proyecto, del relevamiento que hayan hecho, porque esto no hace falta, o sea, en origen no se toca nada, repito, en origen no se toca nada, y en destino, acá en Power Query se cambia. Obviamente, cada vez que vuelva a alguien a meter un nuevo 1 se va a cambiar, pero si mañana en origen se cambia, este proceso es no solo inocuo, sino ineficiente. ¿Alguien sabe por qué? Y porque en origen ya cambié. Perdón. Exacto, porque en destino no va a haber errores. Yo voy a recibir directamente, porque Power Query no es sonso, y si recibe todos números, se va a dar cuenta que es numérico y lo va a poner como tipo de datos 1, 2, 3. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Dentro de mis pasos aplicados, supónganse que el octavo y el noveno paso son estos pasos. Entonces, crucecita, listo. Entonces, todo esto desaparece. Sí, escucho. Quizá me estoy adelantando o es una pavada, pero esto... No importa, siempre uno nunca sabe si no pregunta, dale. Sí, esto es en caso de que usted, conoce que ahí dice 1, pero en un registro mucho más grande, donde usted no sabe si tiene otro número mal puesto, ¿cómo lo descubrimos? Tenés básicamente miles de maneras. Hay una manera que la vamos a ver en breve y otra manera que la vamos a ver en el capítulo calidad de datos. Perfecto, gracias. Vos podés, la en breve te la digo ya teóricamente, para aquellos que están practicando
con Power BI lo pueden hacer como lo hizo muy bien el alumno recién que respondió. Si filtrás acá, esto es como Excel. Podés mirar solamente los errores. Y entonces te das cuenta si tenés un solo error, miles de errores, campos nulos, un campo nulo o miles de campos nulos, y entonces eso te da una idea de calidad de errores. Y después, mucho mejor y más sofisticado, es un capítulo especial que seguramente nos va a llevar toda una clase, o sea, 2 horas, que es calidad de datos. Claro, ahí me imagino que si a usted le saltan un montón de errores, ya la muestra con la que está trabajando no sería como de confianza para seguir, digamos. Tendría que hacer otro Sí, trabajo previo. sí, pero es un chic-chac también. Es tal vez más sencillo. Esto es, yo estoy yendo de lo más básico a lo más sofisticado. Esto es una transformación puntual, típica, cambiar un tipo de dato a otro, a veces no se puede y hay que hacer un truco. Intermedio, como este, que primero lo tenemos que llevar a texto para después poder recién transformarlo en fecha, que es este proceso que viene acá en el medio, porque esto es todo sano, mientras que acá yo tengo mal asumido, por eso digo, ojo al piojo. Si yo veo ABC, puede ser ABC o puede estar mal el ABC. Y yo sé que es una fecha, porque yo ya conozco el negocio. Entonces, agarro este campo, estos 3 que son repetidos los podría eliminar inclusive, si realmente el set de datos me viene así, pero lo importante es que agarro este campo y simplemente con botón derecho lo transformo en fecha. O, en este ejemplo, planteo la duda, ¿reemplazo valores o cambio en origen? Bueno, el alumno anterior provocó en origen el error, pero si es un solo de datos, y son 10 millones de registros, ahí conviene cambiar el origen. Porque ¿para qué hacerlo sufrir al Power BI que barra una columna, 1 millón de filas para cambiar solamente una determinada fecha o una determinada cantidad? ¿Me explico? No sé la señorita que preguntó Sí, si... se Bien, explicó, profe. Sí, se bien. entendió. Entonces, otro cuidado. Al revés, así como yo dije, solucionado el problema del origen, eliminemos las filas en destino en Power Query, porque nunca más me va a aparecer este 1 y no tiene sentido todo este proceso. Estoy eliminando filas. Pero yo podría insertar filas o insertar pasos. Eso es algo tan delicado como eliminar filas, pero que precisamente por ello, cuando yo inserte pasos por alguna necesidad, de pronto me viene algo entre el paso 8 y el paso 9 que nunca me vino y que me va a venir siempre. Que podría ser este ejemplo. Nunca me aparecieron números con texto y de pronto me aparece 1, 38, 46, 94 escrito en texto. Entonces yo tengo que hacer algo. O llevar todo a texto, o cambiar 1 a 1 por única vez el 1, el 38 y el 49, o cambiar el origen. Tengo que tomar decisiones. Entonces, si las decisiones conviene que se hagan en Power Query, tendré que insertar pasos en vez de eliminar pasos. Decidir si un cambio después de que un proyecto está en danza o mientras está en danza, y yo lo voy perfeccionando, lo voy generando, lo voy progresando. El cambio lo hago en Power BI, en Power Query o en origen, es una cuestión de experiencia y es una cuestión de sentido común. Lo que más le voy a transmitir a ustedes con los ejemplos es de sentido común. De experiencia va a tener que ver más con la realidad de ustedes frente al set de datos, al conocimiento del proyecto y a la calidad de
de data entries que existan en vuestra organización, ya sean, como siempre digo, ustedes internos o ustedes externos, y que se hagan responsables los data entries, o si no hay con qué darle, porque a veces, con todo respeto y cariño para las únicas personas que, siempre hago el mismo chiste, pero bueno, no se me ocurren mejores, las únicas personas que tienen más de 40 años, hay 2 personas en el grupo, bueno, esas personas son más inflexibles, tienen menos open mind y ya están acostumbrados a trabajar con el mismo Excel y con los mismos errores, y bueno, entonces tengo que adaptarme yo a ellos y no ellos a mí. Depende la cultura organizacional siempre en relación con el manejo de los datos. Guillermo, Sí, sí, hay una venga, cosa que no me quedó claro, venga. volviendo a la pantalla anterior. Pará. Em, Sí, dale, dale. Bueno, si yo hago todas las transformaciones, que ya lo he probado y vos ya lo explicaste bien también, hago todas las transformaciones en Query, mi planilla Excel, pongámosle, donde estoy obteniendo los datos, no sufre ningún tipo de transformación. Eso ya lo sabemos y ya lo vimos, ¿no es cierto? Ahora, cuando vos haces esta transformación, que cambias el tipo y le decís que pase de 1 texto a 1 numérico o 1 en formato... Sí, lo que Eso sea. cambia, pongámosle ese ejemplo, cambia el origen, cambia mi planilla, porque eso no lo probé, por eso estoy preguntando. O o sigue transformando todo en Power BI. A ver, lo que vos hagas en Power Query no toca nunca, nunca, nunca los datos de origen. Listo, ya me contestaste. Y lo que vos hagas en Power Query impacta siempre, siempre, siempre hacia adelante, hacia el modelo de Power BI, hacia las tablas de Power BI, hacia los dashboards de Power BI, hacia todo lo que vas a ir aprendiendo en el tercer tercio del curso. Ya está, me contestaste. Yo porque ahí leía que decía cambiar los datos en origen. Y yo entendía como que estábamos cambiando los datos en el origen. O sea, mi origen es la planilla de cálculo. ¿Se entiende? Perdón. Justamente lo planteo como pregunta porque no hay un dogma. No hay un dogma. Hay casos donde conviene hacerlo en Power BI, hay casos donde conviene hacerlo en Power Query, hay casos donde conviene hacerlo en Excel, y normalmente, si hay indiferencia, cuanto antes mejor. Si hay indiferencia, cuanto antes mejor. En síntesis, si el niato que en mi organización, por error o por jodón, por decirlo cualquier palabra, ¿no? O por chistoso, me ponía 1 cada vez que era 1, y los otros me ponían realmente un número, y ese tipo se fue de la empresa, bueno, entonces, ¿qué hago yo? Hago un replace en origen de la palabra 1 por el número 1 por única vez, grabo el archivo y nunca más, ahí sí elimino esas 2 o 3 pasos de transformación que yo les acabo de decir que hay que hacer. ¿Para qué? Para que no me consuma tiempo mi Power Query y mi Power BI y resulte que me esté barriendo hoy 1.000.000, mañana 1.100.000, mañana 1.000.000, haciendo una tarea que nunca más la voy a necesitar. ¿Se entiende? Entendido. Bueno, ¿quién era que preguntó? Ulderico. Ulderico. Bueno, esto ya lo vimos, simplemente yo puedo recibir y saber que recibo la coma como decimal, pero por algún motivo, cuando ingreso los datos, me la ignora. Y esto tiene que ver con la configuración regional. Entonces, de vuelta, vuelvo a la columna donde tengo precio, la marco, y dentro de la y dentro de la columna, con botón derecho, tipo de datos, veo dónde está cambiar la configuración regional. Está acá, al final. Y entonces uso la configuración regional y pongo, en este ejemplo, que yo lo interpretó como la coma, como que la ignoró, como número no decimal, le digo que en origen es texto,
es español, y automáticamente me va a, primero me va a brindar el ejemplo, y bueno, me equivoqué, perdón, apreté el mouse sin querer, y de esa manera va a transformar realmente el 29,73 más los miles de importes que hay en mi set de datos de origen, que estaban mal acá, me lo va a transformar correctamente acá porque va a saber que es inglés Estados Unidos el origen. Esto tiene que ver también con el Windows que ustedes tengan, con la coma y el punto. De última prueban por primera y única vez, ven cómo reciben los importes y hacen este cambio de configuración que excepcionalmente pasa, pero que puede pasar. Por eso lo pongo, es muy importante. Bien, esto es otro tipo de transformación del tipo de dato. Si yo tengo mal, para que quede claro, supóngase que esta es una de las 10 columnas de una de mis tablas. Entonces yo tengo más columnas acá y más columnas acá. Acá me está indicando que es numeral con decimales. Bien. Si yo tengo mal algún tipo de dato y me lo paso, me lo salteo, me lo trago, lo ignoro, a Power BI va a llegar cualquier zaraza y voy a tener problemas. Por eso es tan importante, hago hincapié, prácticamente media clase con tipo de datos. Bien. Otro ejemplo. Cómo eliminar filas y columnas. Colderico se anticipó, por eso le dije, estás perdiendo el foco de lo que yo pedí para trabajar, porque aparte me estás sacando el pan de la boca, Colderico. Lo tengo que enseñar yo, no vos. Entonces, disculpa. no, más que nada por una cuestión de orden, no por otra cosa. Al contrario, me haces acordar que tengo la garganta seca y voy a hacer un traguito. Olderico, te voy a castigar y léeme el slide dale. Ayúdame a enseñar, dale. A ver, dice, para eliminar columnas, voy a inicio, elegir columnas, elegir columna 2 veces, desmarcar total o marcar la columna como en el botón. En definitiva lo que hizo es, selecciona la columna. No, está bien, hasta ahí está bien. Y yo ahora lo hago en la práctica. Esto es inicio, acuérdense que vamos a ir fundamentalmente a trabajar con home o inicio, con transformar y con agregar columnas. No quiere decir que estas no existan o no sean importantes, pero en este nivel la vamos a usar poco y nada. Entonces, en inicio, si yo hago todo este proceso, entonces, cuando yo hago inicio, tengo que ver acá dónde está inicio, elegir columnas. Entonces yo elijo columnas y dentro de elegir columnas hago desmarcar total. Me va a aparecer todo esto, ¿ah? Dentro de elegir columnas. Me va a aparecer todas las columnas y, como ustedes sabrán o se imaginarán, yo no voy a ingresar a mi modelo columnas que no aportan información adicional, como por ejemplo, quiero sacar la columna de cálculo de total, la columna de cálculo de porcentaje de crecimiento, la columna de cálculo de porcentaje de crecimiento anual medio. O sea, todas las columnas de total las elimino. Entonces, de esa manera, todo este set de datos que eran, no sé, 30 columnas, me van a quedar, menos estas 3, me van a quedar 27. Así elimino columnas que yo sé que no me sirven. Este ejemplo puse totales, pero podría ser, no sé, la cédula de identidad de mi cliente, que tal vez me viene en origen y yo no la necesito. Bueno, me agarró el viejazo, el DNI. Entonces, yo el DNI o sí lo necesito, y lo que no necesito es el código postal o vaya a saber qué dato. Entonces, esas columnas pesan, afectan el rendimiento, y entonces yo ya de entrada, las elimino. ¿Y cómo las elimino? Con este simple paso. Y entonces cada vez que en origen me ingrese esa tabla, por más en origen yo no las toco, porque yo no quiero ser responsable
porque tal vez en mi sistema de gestión se usa o se imprime o se envía en un mail o vaya a saber, o en un CRM, no lo sé. Yo sé que yo soy responsable de Power BI y entonces campos de totales no van. Y obviamente, campos que no voy a usar en el modelo, podrían ser, qué sé yo, supónganse que acá hay continentes. Y de África yo no quiero hacer ningún análisis. Bueno, marco, descliqueo África porque a priori me vienen marcadas todas las columnas de origen de la tabla. Y entonces yo voy sacando cada columna. A ver, así lo hacemos un poco divertido. Una señorita que me ayude con eliminar filas. Alguien que me lea, por favor. Vamos, chicas. Defiendan el género. Para eliminar filas, perdón, Dale, dale. para eliminar filas, marco columna y con un determinado filtro desmarco. Por ejemplo, filas nulas. O inicio, reducir filas, quitar filas, filas superiores, inferiores, etc. Esto es como Fíjense, perdón, está bien. Discúlpame, seguí. No sabía que no habías terminado, dale. Estos, como otros cambios, impactan en Power BI, pero no a la inversa. ¿Ah? Bien. A partir de hoy digan Power BI. Así Power BI. la gente se da cuenta que ustedes ya son expertos en la herramienta. Así disimulamos un poco. Bueno, volviendo acá. Así como acá hay otra manera de hacer lo mismo, acá hay maneras de eliminar filas más sofisticadas que lo que anuncio entre paréntesis. La primera y simple, al igual que en Excel, pero mucho más potente, se marca la columna y apretando, por ejemplo, acá, yo puedo decir, no sé, bueno, mejor en año. Porque en realidad está todo mal. Después le voy a explicar por qué está todo mal acá, todos estos datos. Entonces, fíjese, año no sabe cómo interpretarlo. Y esto que aparentemente sería una cantidad de, no sé, de ventas o de población o de metros cuadrados o de Producto Bruto Interno, de lo que sea, está con un espacio en blanco. Por eso lo toma como texto. Bien. Pero entonces, supongamos que quiero eliminar la primera fila o la segunda fila o la tercera fila. Bueno, yo, por ejemplo, le doy un clic acá y así como acá me aparecen todas las columnas, acá, al mejor estilo de Excel, me va a aparecer todas las variabilidades de diferentes tipos de año que puede haber en esta columna. Y yo puedo decir, marco acá y desmarco 1750. ¿Por qué? Y porque no quiero irme tan atrás en las décadas. Voy del año 1800 en adelante. Entonces, esa es una manera de eliminar filas. Pero también, si yo me voy a inicio y en quitar filas o en elegir columnas, tengo maneras más sofisticadas de reducir filas. Por ejemplo, si yo me voy acá es elegir columnas, quitar columnas. Más a la derecha, acá tenemos conservar filas y quitar filas. Y entonces, ¿qué logro con esto? Yo puedo eliminar las 100 filas superiores, o las 1000 filas inferiores, o un montón de variantes, qué sé yo, entre la fila 8 y la 90, porque yo siempre sé que Omar, creo que era la primera persona que habló hoy, me hace siempre el mismo lío y me hace trabajar a mí como asesor, pero sus Excel tienen las primeras 10 filas con títulos, subtítulos, espacio en blanco y un montón de zaraza que no es propia de la información del set de datos. Y entonces, yo lo que hago es eliminar las primeras 12 filas. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá a quitar filas y dentro de todas las opciones que me aparecen, le digo eliminar las 8 filas superiores. Entonces, son todas opciones un poco más
sofisticadas que simplemente cliquear acá y marcar 1750 o marcar entre 1750 y 1900. ¿Quedó claro cómo eliminar columnas o eliminar filas? Esto es muy típico, muy habitual, aparentemente muy sencillo, muy usable, pero lo tienen que no solo entender, sino el día de mañana, si van a avanzar, lo tienen que dominar. Y tienen que ser responsables. Ojo, que lo que eliminan, así como acá dice, no impacta en origen, pero a Power BI no van a llegar esas filas ni esas columnas. Entonces, si yo elimino una columna que después la quiero analizar o relacionar, o vincular con otra tabla, o calcular un promedio de esa columna, no va a haber llegado a Power BI. Igual no es grave. Voy a Power Query y donde eliminé esa fila, la crucecita, y vuelve a aparecer. Hago cerrar y aplicar, y en Power BI me aparece esa fila o esa columna nuevamente. Preguntas antes de seguir. Bueno, si no hay preguntas, sigo. Bueno, ahora viene combinar columnas. Esto es de sentido común, tiene que ver básicamente, quien sabe Excel, no es ni más ni menos que el concatenar de Excel, o el ampersand, o el separar columnas, que ahí ya es algo más sofisticado dentro de Excel, pero bueno, se puede realizar también dentro de Excel. Supónganse que yo tengo este origen de datos, y por algún motivo está muy, muy desagregada la información, y yo no quiero un set de datos que tenga por un lado la categoría y por otro lado la prioridad, sino que yo quiero que categoría y prioridad sea una sola columna. Es al revés de lo que habitualmente pasa en Power BI, pero a veces puede ser. Está tan desagregada, tan descategorizada los atributos de origen, que yo quiero agrupar columnas. ¿Ok? Y el caso inverso es al revés. Yo tengo bueno, ya lo vamos a ver porque me estoy apurando. Primero veamos este caso, cómo funciona. Tengo estas dos columnas. Bueno, marcamos las columnas y de vuelta, con botón derecho, una de las funciones que me va a aparecer es combinar columnas. ¿Ok? Y cuando me aparezca combinar columnas, le digo con qué símbolo las quiero combinar. Porque puedo decir con ningún símbolo, entonces le digo A0, C1, A2, A3, y así me va a quedar la nueva columna. O, si quiero ser prolijo, para tener en claro, por las dudas, dentro del modelo de Power BI y dentro de mi dashboard, yo quiero que me quede personalizado con un guión, o con una barra, o con algo. Y entonces le doy un nombre, para no perder la identidad, le digo, bueno, a propósito, que se llame categoría prioridad. Pero podría llamarse categoría solamente, o el nombre que yo quiera. Y entonces de esa manera, este set de datos me va a quedar esta columna igual, esta columna igual, esta columna igual, y esta columna me va a quedar como categoría prioridad. Ojo que acá tenemos, bueno, obviamente y aceptar. Acá tenemos otro ejemplo. Yo tengo color y tamaño. Imagínense siempre que obviamente el set de datos es más que 5 filas o 3 filas. Por una cuestión de espacio lo hago de esta manera. Y yo lo que quiero es que acá, que tengo ambas columnas con formato de texto, unirlas en una sola. ¿Eh? Entonces yo le puedo decir que quiero transformar columna de texto combinando columnas, pero reemplazando, no como
el anterior caso que agregaba. Entonces, reemplazando, lo que hace, crea una nueva columna con un barra de separación, y la llamo también diferente, y me queda rojo grande en lugar de estas dos. En este caso reemplazo, en este caso agrego. La diferencia es que acá no la pierdo, acá las pierdo, pero vuelvo a repetir, las pierdo para mi proyecto. En origen quedan igual, y las pierdo para mi proyecto y dentro de Power Query, para que mi proyecto sea más ágil cada vez que vaya agregando dashboard, agregando tablas, agregando relaciones. Pero si cambio de opinión, me voy a mí pasos aplicados o macros, para llamarlo en términos de ustedes y que lo entiendan, y el día de mañana elimino este paso. Este paso lo elimino porque vuelvo a querer tener a las columnas separadas. ¿Por qué? Porque quiero hacer un filtro por color y después quiero hacer un filtro por tamaño, diferente. Acá lo pierdo. Acá no lo pierdo, porque yo creo una columna que une las dos, pero a mi modelo llegan estas dos también. O podría crear la unión de ambas y eliminar estas dos. O sea, todas las combinaciones son posibles. Acuérdense que nosotros ya vamos sabiendo la aspiradora y la barredora, y vamos agregando la pala y la licuadora y la exprimidora y la hora. Entonces, vayan viendo que no es fácil, pero que ustedes son los que van a tener que decidir qué hago y en qué orden con cada uno de los elementos de las funcionalidades que yo les voy a ir transmitiendo de Power Query desde hace 2 clases. ¿Ok? Preguntas, que esto también es habitual, le agrega inteligencia al modelo, no tanto como lo que vamos a ver en consultas avanzadas. Estas son básicas, pero tenemos que saber eliminar filas y columnas, agregar filas y columnas, y en este caso combinar columnas, o lo contrario. Explico esto y ahora... Guillermo. Perdón, explico esto y... ¿Quién es que estaba por hablar? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carolina. Carolina, discúlpame. Explico esto que es más de lo mismo, pero al revés, y haces la pregunta. Y entonces, ahora al revés. Viene esto de origen. Y yo quiero hacer un análisis por color y quiero hacer un análisis diferente por tamaño. Y entonces, exactamente igual, yo voy a poder tener con botón derecho la posibilidad de separar columnas en diferentes columnas. Entonces, iré acá en dividir columna, ¿ah? Que es una de las tantas funcionalidades que tiene cuando yo estoy en una determinada columna, así como tenía, no sé, habíamos visto quitar columnas, habíamos visto cambiar tipo, que de esto vimos un montón, reemplazar valores, el 1 por el 1, acá vemos dividir columna. Y entonces, esto es un dividir columna por un delimitador, porque yo ya tengo el delimitador, que es la barra de espacio, pero podía ser por minúscula a mayúscula, de mayúscula a minúscula, por una cantidad de dígitos, o sea, del tercero hasta el tercero una columna y del tercero en adelante otra. Hay un montón de chiches para que ustedes, así como hizo Olderico, ustedes puedan provocar en origen la situación y practicarla en destino y ponerse canchero con todas estas opciones que son la mayoría muy típicas para este nivel. O sea, vamos a ver como mínimo el 50% de ellas en este nivel. Y de esta manera le vamos a dar por delimitador, siempre personalizado, y como el delimitador es la barra de espacio, le digo espacio, barra de espacio, espacio. Y entonces se va a dar cuenta que todo lo que está antes de espacio, barra de espacio, espacio, lo pone en una columna, rojo. Y todo lo que está después de espacio, barra de espacio, espacio, lo pone en otra columna grande. Y queda separado. Y acá, bueno, un ejemplo de lo mismo, pero con coma. Entonces, el delimitador, acá trabajo
con opción avanzada, porque fíjense qué sutileza. Carolina, no te olvides que tengo una pregunta para vos. O, perdón, al revés, vos tenés una pregunta para mí. En realidad para todos. Fíjense, esto es más difícil. Yo tengo cada una de las filas, supónganse que son, a ver, sí, un artículo. ¿Cómo es? La tabla de productos, el código de producto y los colores que tengo. Esto está mal. Esto no puede entrar ni a Power Query y menos a mi modelo. ¿Por qué? Porque yo del artículo 1 tengo 2 colores y del artículo 2 tengo 2 colores y del artículo 3 tengo solo uno. Entonces, lo que tengo que hacer es separar, pero no en filas. No es ni separar en columnas ni agrupar en columnas. Acá es separar en filas. Entonces, esta columna la tengo que separar en filas. Y entonces, para separar en filas, yo le digo también que quiero dividir la columna por delimitador, que es una coma, en este caso, pero en opción avanzada le digo que me lo separe en filas. Me lo podía dividir en columnas o en filas. En este caso yo quiero filas, para que el 1 tenga 1 rojo, 1 verde, 2 verde, 2 amarillo, 3 blanco, 4, no sé, azul. Y esto es lo que logro acá. 1 rojo, 1 verde, 2 verde, 2 amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como logro eliminar filas, eliminar columnas, separar columnas, agrupar columnas, y en este caso, después de agrupar columnas, la necesidad de una columna, separarla de la misma manera que la separamos antes, pero en vez de por delimitador, como acá fue por la barra de espacio, espacio, por coma, pero aparte, utilizando la opción avanzada, para que a su vez también me lo divida en diferentes filas, porque no existe un color rojo-verde, porque nunca yo voy a vender este mouse que tengo acá en rojo-verde, o es rojo o es verde, y yo quiero analizar la venta de mouse si es rojo o es verde y separadamente, y eso lo logro de esta manera. ¿Y cómo llego a esta manera, a este set de datos? Simplemente recorriendo este paso. Bueno, primero preguntas de Carolina y después preguntas hasta acá. Sí, Carolina. Sí, me había quedado una duda porque estaba practicando, venía en el colectivo y bueno, ahora ya pasé lo que estaba escuchando. La diapositiva anterior, ni la de combinar ni la de dividir, la que es elegir el tipo de si es decimal, si es número entero, Sí. esa diapositiva, me quedó la duda. En la más grosa de. Perdón, te interrumpo. Soy Sí. interrumpero, discúlpame. Siempre que no te olvides la pregunta. Definir el tipo es lo más importante de todo. Por supuesto que es con eso y sin nada, no llegas a ningún lado. Pero con todo lo demás, siendo un Gardel, Sí. como Maradona, un Messi, y no definiendo bien el tipo, vas a meter basura en tu modelo. Sí, escucho. Claro, ya sé cómo se cambia de tipo, eso no es ningún problema. Por ahí no me quedó muy claro el de la coma. Eso no me quedó. ¿Cómo era cambiar? No sé si está bien como lo hice, es cambiar tipo y número decimal. No y ahí sé me decir, en selecciona esta si es hoja. Argentina. En esta hoja. En esta, sí. En esta, dale. ¿Cuál ejemplo? No, creo que es la siguiente. ¿La siguiente o la anterior? No, la siguiente. Porque es la del decimal. La siguiente es cuando vos ves que tus datos entran con un formato de origen, de configuración de la región de Gran Bretaña o Estados Unidos diferente. Simplemente lo que vos tenés que hacer es botón derecho y en vez de cambiar tipo. En vez de ir a cambiar tipo, tenés que ir a usar la configuración regional. Y en usar la configuración regional, como te lo está interpretando como texto, tenés que decir que es un número decimal en origen y en este caso era inglés Estados Unidos.
Y de esa de manera, Argentina. y de esa manera, Sí, sí, lo hice. y de esa manera, discúlpame, este número, como los miles de números que están más acá abajo, es una mini muestra de cómo está internamente almacenado el archivo, para que ustedes vean que el origen es 29,73, no es 2973. No es que simplemente acá le falta el número decimal, si vos querés ponerle el punto decimal, perdón, el punto, no el decimal, para que se visualice más claramente, o el símbolo de pesos, para que se sepa que son 2.973 pesos el precio. Acá el problema es que lo está multiplicando por 100 el importe. Claro. Entonces, No, está bien, lo esta, había hecho bien, pero lo había hecho bien, pero como lo había agarrado justo en el colectivo esa parte, vine, lo probé rápido y no me acordaba si era así. Pero estaba bien, bueno, había entrado por cambiar tipo y a usar configuración regional. bueno, ¿se entendió entonces, Sí, Carolina? sí, súper claro. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, gente, venimos muy bien con los tiempos hoy. No sé si porque yo voy más rápido, porque ustedes preguntan menos, pero la pregunta es, dividir columnas en filas, esto ya lo vimos. Bueno, preguntas hasta acá, 15 segundos, si no seguimos. Sí, Guillermo, cuando vos dividís una columna en la que tenías un valor que era numérico y otro que es texto, al dividirla, ¿se le aplica automáticamente el tipo de dato que es o tenemos que aplicarlo nosotros? Por ejemplo, a vos te divide, tenés un número y un color. Cuando a vos te hace las dos columnas, a la columna de número, ¿te la pone en formato número o sigue como texto? Mirá, si fuera antipático, lo primero que te diría es problema tuyo. Miralo y controlalo, y si no, cambialo. Segundo, como no soy antipático, te digo, normalmente, pero por eso te digo, el tipo de dato es fundamental, gente, y la responsabilidad de ustedes. Power Query ayuda no solo asumiendo un tipo de dato, sino con un simple botón derecho cambiándole el tipo de dato. Pero ahora, sin ser antipático, si vos tenés, por ejemplo, vamos a la hoja anterior. Este ejemplo, A0. Si vos lo unís, lo más probable es que te lo genere como un tipo, a ver, pensá vos, sentido común, de formato de texto o formato numérico. No, si lo unís, texto. Muy bien. Al revés, si los tuvieras unidos, como este caso, y los separás, ¿cómo te lo va a poner? Y yo supongo que el que es número lo va a reconocer como número. Me imagino que es cuestión de tomarse un segundo y revisar que esté Sí, bien. sí, sí, sí. Pero ¿sabés cuál es el riesgo? Que vos no tengas solamente, porque este es un ejemplo de 3 filas, chicos, y ustedes van a tener 3 millones, y seguramente la empresa donde ustedes entren tiene historia de información. Se acabaron las empresas que tienen 10 datos y que nacieron hoy, y ustedes entraron hoy, bueno, no se acabaron. Puede ser que ustedes entren para hacer un startup, tengan un emprendimiento, ojo, no quiero ser categórico, pero ustedes normalmente entran o asesoran o entran en relación de dependencia en una empresa donde ya tiene historia. Entonces ustedes tienen que, vuelvo a repetir, la importancia de relevar, conocer el negocio, los objetivos del usuario final o del jefe de ustedes si entran en relación de dependencia. Bueno, una vez que conocen eso y ustedes debutan con Power, ustedes son responsables de los tipos de datos. Entonces, ustedes tienen que asegurarse. Fíjense qué pasa si, como preguntaba alguien y yo le contesté, ya vamos a ver con calidad de datos cómo nos ayuda a identificar muy rápidamente los errores, porque acá en 5 filas yo le muestro, este tiene un error, cambio el 1 por el número 1, después cambio de texto a numérico y se solucionó el problema. Bueno, pero no siempre es el paraíso, y para eso está el capítulo de calidad o el capítulo de transformaciones avanzadas, de consultas avanzadas. Bueno, dentro de este capítulo, en este mismo ejemplo, ustedes pueden tener A-0, C-1, A-2, pero de pronto pueden tener, fíjense, A-248J o A1-693 y ahí termina. Y entonces a mí
no me importa tu pregunta. ¿Era Carolina o Carolina era la anterior? ¿Cómo te llamas vos? No, Marianela. Marianela, a mí no me importa tu pregunta y yo tengo que ser responsable que en este ejemplo que yo provoqué, en estos dos ejemplos que yo provoqué, en ambos casos, ambas columnas tienen que ser de texto. ¿Por qué? Porque en ambos ejemplos, tanto lo que está antes, que es ya me olvidé, que es la categoría, como lo que está después, que es la prioridad, son alfanuméricas. Entonces tiene que ser ABC. Y si por algún motivo no le puso ABC, yo soy el responsable de que en esas dos nuevas columnas que generó, botón derecho, tipo, texto. ¿Se entendió, Marianela? Perfecto, sí, sí. Entonces, Muchas la gracias. contesté antipático para que vos te vayas poniendo los pantalones, bueno, no los pantalones en tu caso, la pollera, para que vos te vayas poniendo la pollera, o para un caballero los pantalones largos, como se suele decir, y que ustedes sean responsables del tipo de datos. O sea, yo les doy tips, les doy la habitualidad, pero es el 80% en algunos casos, cuando hago así, qué sé yo, es el 90% de los casos, pero siempre va a haber alguna excepción, y a medida que vaya avanzando el curso, con cosas más sofisticadas y con ejercicios, ustedes se van a dar cuenta cómo estar más sólidos para encontrar esas excepciones y solucionarlas. Bueno, estamos acá. Bueno, este ejemplo. A ver, acá tenemos un país, o sea, tengo un código a priori, y yo quiero dividir la columna con algún criterio. En este caso, fíjense, le digo por una cantidad de dígitos. Entonces, los primeros 4 me dicen algo, no importa qué, y los últimos 2 me dicen algo. Este es un ejemplo que el dividir columna, yo lo hago por una cantidad de dígitos o por un número de caracteres. Entonces, hay diferentes criterios que yo voy a ver con cuál después, porque después, ¿qué hago? Cliqueo acá y verifico que no haya ningún error, que no lo va a haber, pero al principio, vuelvo a repetir, no se apuren a ir a cerrar y aplicar y pasar de Power Query a Power BI si no están seguros del tipo de datos. O lo que es lo mismo, ahora pueden jugar, por supuesto, como jugó Federico o como juega Omar, creo que fue el primero que comentó, pueden jugar, pero en la realidad, hasta que ustedes mínimamente no hayan terminado el capítulo 6, no empiecen de verdad con el capítulo 7, de verdad con el capítulo 7. Al revés, sí, los invito a que lo hagan, porque equivóquense, hagan preguntas cada vez más inteligentes, porque si no practican, se van a quedar con el ejemplo que le di yo, y tal vez a ustedes se les ocurre una variante que yo no preví para este nivel, y que aunque sea intermedio, puede ser pertinente y lo incluimos. Entonces, la responsabilidad del tipo de datos es fundamental, la tienen que asumir ustedes, y acá estamos llevándoles en el nivel inicial, porque si no tendríamos que hacer un curso de 100 horas y no sé si alcanzaría de Power Query, sinceramente. Pero bueno, sigamos. Acá tenemos producto, que lo quiero separar de lo que terminó, una especie de subproducto. Fíjense, televisor, microondas. Entonces, yo quiero, por delimitador, en este caso, solamente tener, por algún motivo, con la coma, a ver cómo terminó el ejemplo. Esto es dividir columna por delimitador. No, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Es un ejemplo similar al anterior, pero que yo quiero tener diferentes filas del mismo caso. ¿Por qué? Porque yo tengo que este artículo hubo 2 reclamos.
y de este artículo hubo un solo reclamo. Entonces, ¿cómo lo logro? Recuerden, con el tip de avanzado. O sea, yendo acá y dividiendo columnas por delimitador, la coma, acá, pero acá, en avanzado, por fila. Y entonces, por fila, yo logro tener que del televisor hubo 2 quejas, del microondas hubo 2 quejas, del PlayStation hubo una queja, del televisor hubo una queja, de la impresora hubo una queja. Pero fíjense, a ver si se dan cuenta qué pasó. Esto es un error de análisis, ¿eh? Pasa que dice 2 televisor y microondas. ¿Cómo sabe que es 2 uno y 2 el otro? Vamos un poco más, pero tu nombre es Marianela. Marianela. Estás tibia, pero no caliente. A ver, ¿quién la ayuda a Marianela? Fíjense el ejemplo, porque tal vez no lo aclaré bien. Este es el dataset, donde yo tengo una serie de artículos, determinados clientes. Imagínense un sector dentro de una empresa que se llama quejas y reclamos. Muy bien. Entonces, Juanito levanta el teléfono y atiende a María y la escucha y decir, uy, de los 3 artículos tengo quejas del televisor y del microondas. Y después Pedrito o la misma Juanita escucha a Paola que se queja de un PlayStation. Entonces, yo tengo por cada llamado una o varias quejas de artículos. ¿Ah? Acá 3. Entonces, fíjense que si yo hago esto por delimitador y lo que yo les enseñé hasta ahora, separo en filas, yo voy a tener perfectamente identificado a que María se quejó por televisor y por microondas. Disculpa, Pero, yo sí, ahí entendí. O sea, el 2 hacía referencia a que había 2 palabras, digamos. Yo me imagino un caso en el que diga, por ejemplo, 5 y al lado diga televisor y microondas y que ese 5 tenga 3 quejas por televisor y 2 por microondas, pero no entendí mal. no importa, no importa. Seguís estando tibia, pero no caliente, si sos Marianela de vuelta. Profesor, ¿Quién la Sí, ayuda? sí, sí. profesor, ¿Quién la ayuda para hacer el gol? Estás casi por hacer el gol, pero te falta un detalle. generó 2 ID de reclamo, me parece, o de código de reclamo. Generó para Marianela como si fueran, si yo después, esto tal cual está acá, lo meto en Power BI y quiero saber cuántas quejas hubo, cuántos Hubo reclamos 4, hubo, me lo va a te va estar a decir. duplicando. Claro. ¿Se entiende Marianela y el resto? Sí, sí. Porque lo que hace es me separa, tal como lo expliqué en el ejercicio anterior, de la hoja anterior o la anterior, no importa, que con el avanzado separo en fila y toda esta fila me separa una con televisor y otra con ¿cómo se llama? Microondas. Con microondas, gracias. Claro. Pero Entonces, en reclamo me tendría que poner 1 y 1. pero y uno. reclamo tendría que poner 1 y 1. Entonces tengo 2 posibilidades. La primera, que ustedes no tienen experiencia, yo sí. La columna de reclamos la elimino, no me interesa. Todo lo que sea cantidad, totales y demás, no pierdo el tiempo. Lo puedo calcular con un chic-chac, con una función DAX, como lo vamos a aprender en el tercer tercio. Power Query es para limpiar datos. Entonces yo después de hacer esto, Claro, porque la división ya te lo toma como si fueran 2, o sea, al ser 2 filas son 2 reclamos, son 2 excelente, distintas. lo dijiste mejor que yo. Yo después contando cuántas veces aparece María Elena, por ejemplo, ya está. Claro, le aparece la cantidad de reclamos, después puedes hacer la consulta de reclamo por artículo o reclamo por cliente. Por ejemplo, muy bien, mejor. O consulta de reclamos por un montón de otras tablas que estén relacionadas en un modelo que todavía ustedes no saben modelar,
mucho más potentes de las que se te acaban de ocurrir a vos. ¿Y si Ahí hizo reclamo por 2 televisores? Perdón, ¿cómo? Si hizo reclamo por 2 televisores. Si hizo reclamos por 2 televisores, no sé, habría que ver si, no sé, habría que ver el diseño. Ya No, tal vez podría en origen. ¿Dónde el está? número de Acá. serie. Televisor, microondas, televisor, porque son 2 televisores diferentes, o son 2 fechas diferentes. Porque tal vez esto Claro. viene por fecha, no sé. O le agregás una marca diferente, una columna con Sí, marca, porque con su número de este es serie. un ejemplo, chicos, este es un ejemplo simplificado. Pero si algo le está faltando a la mayoría de estos sets de datos de ejemplos, es una variable, un atributo, una columna típica de cualquier set de datos, que ¿cuál es? A ver si a alguien se le ocurre. Lo digo yo por las dudas. Fecha, gente. O sea, el análisis temporal es uno de los más potentes y más jugosos para analizar inteligencia de datos, sea en Power BI, sea en minería de datos, en donde sea. Porque tal vez yo tengo miles de quejas, pero que son del 2001. Y hoy, 2023, no tengo quejas. Y entonces yo ya, hasta el proyecto de quejas lo discontinúo. O lo hago una vez por mes, mi actualización. Doy un ejemplo O algo bien. más complejo, perdón, ¿no? Algo más Sí. complejo, que esto por ahí tiene que ver con productos. Si es para producción o para alguien que fabrica algo, también ponerle el número de serie o el número de partida, que también te va a identificar Pero un por montón de cosas más. supuesto, estamos hablando de 5 filas por 5 columnas y de un ejemplo muy, muy Muy chiquito. así, chic-chac, para que ustedes entiendan más que nada la técnica de extracción primero, que ya la pasamos, de limpieza básica, que la estamos terminando hoy, y de limpieza avanzada, que vamos a empezar seguramente la clase que viene. De eso se trata esto, pero la complejidad del set de datos va a depender. Ustedes van, al principio, lo hagan ustedes, o aprendan ustedes con un curso a medida, o asesoren ustedes, porque ya estén sólidos en la capacitación, ustedes van a saber al principio menos que el usuario final, y después van a saber esto que dijo no sé qué señorita, uy, es importante el número de serie, o si es importado nacional, o si vino en el camión 8 o en el camión 14, porque resulta que todas las quejas vienen del camión 14 y resulta que el camión 14 agarra por vaya a saber qué ruta, y el camión 8 agarra por qué otra ruta, o el camión 8 lo maneja Carlitos y el camión 14 lo maneja siempre Pedrito, qué sé yo. O sea, hay un montón de variables que tienen que ver con el análisis de datos y que obviamente yo acá no les voy a enseñar a analizar datos de un determinado palo. Acá yo lo que les voy a enseñar es con qué obstáculos uno se encuentra macro en este nivel inicial, con esta herramienta, a nivel extracción, transformación, carga, modelado y visualización de datos. Por eso acá, esta pregunta apunta a lo que, no sé, Marianela casi hizo el gol, y después no sé qué señorita, quién fue, no importa quién, se dio cuenta de este 2-2-2-2-2-2. Que una de las soluciones que a mí me parece más piola es todo lo que sea cantidad que se pueda calcular de otra manera, eliminarlo. Repito, eliminarlo dentro de Power Query. En el origen queda igual, y a su vez en Power Query, si alguna vez la quiero volver a tener de esta manera o volver a tener excepcionalmente de esta manera, simplemente desmarco con un X el paso que transformó esto en esto sin esto, que de eso se trata. O sea, quedarme solamente con todos los atributos, más lo que a alguien de ustedes se le puede haber ocurrido que tiene que ver con quejas y reclamos, y específicamente el artículo. Bien.
Sigamos. Perdón, ¿preguntas o sigo? Bueno, sigo entonces. Bueno, esto es algo muy jugoso también. Yo puedo, lo llaman inteligencia artificial, yo no creo que sea para tanto, pero Power BI, no es que no creo, estoy seguro que no, pero bueno, don Bill Gates, como no tiene programas de minería de datos, se da no sé, el atrevimiento, no el lujo, el atrevimiento de decir, bueno, es encontrar patrones, es encontrar patrones. Supónganse que yo tengo un código heredado de esta manera. Y por lo visto está mal. El código es todo lo que no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, que es un simple secuencializador de diferentes códigos, el centro, que es el verdadero código, y una descripción del código, que es el color, que no tiene nada que ver con el código. Entonces, ¿cómo yo logro tener una columna que solamente tenga el código? Y bueno, también ahí me voy a agregar columnas. ¿Se acuerdan? A ver si lo tengo cerca. Si lo tengo cerca, vamos. Si no, ya me meto. Ahí está, me voy a meter en Power BI ya. Y de paso descanso un segundito la garganta. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que teníamos 3 grandes zonas, así como en Power BI les había semblanteado 3 grandes zonas de informes, datos y relaciones, que es lo que estamos viendo acá, y que aparecíamos de entrada? Vamos a agarrar totales para... Bueno, y a su vez aparecíamos siempre de entrada por default en informes, y en informes teníamos el tapiz donde dibujábamos los dashboards, las tablas, todo lo que quisiéramos, la zona de filtros, la zona de visualizaciones y la zona de datos, las cuales yo podría achicarlas o agrandarlas, depende qué grado de avance tenga mi proyecto, porque si ya lo tengo todo curtido, a mi usuario final se lo doy todo achicado. Si yo estoy trabajando y verificando y creando diferentes solapas dentro del proyecto, y bueno, yo voy viendo, controlando, viendo si mis tablas y mis gráficos me van dando cosas coherentes o si tengo algún error o algún tipo de, de inconsistencia entre alguna solapa y otra, y lo voy corrigiendo. Bueno, lo importante es que en transformar datos, para aquellos que todavía, por lo visto, debe haber algún número importante de gente, en la primera etapa yo voy a estar trabajando mucho tiempo acá, hasta pasar a cerrar y aplicar. De verdad, ahora que estamos trabajando de mentira, por supuesto, vayan y vengan, jueguen como jugaba uno de los compañeros que dijo que estuvo practicando al principio, y sáquenle más jugo a la capacitación. Ese es el consejo que yo siempre les doy. Pero entonces, yo puedo ir viendo cada una de las tablas y viendo cómo se están comportando y demás. Entonces yo puedo decidir, lo que yo les decía antes, bueno, yo tengo registros nulos, ¿los limpio, no los limpio? Entonces, bueno, yo puedo venir acá, veo todos, y yo desmarcando acá los nulos, elimino los nulos. Pero como alguien preguntaba en la clase pasada, ojo al piojo, estoy perdiendo esta información. ¿Son muchos o son pocos los nulos? ¿Ok? Y bueno, lo primero que hago es de esta manera, mirar solamente los nulos, y me doy cuenta que hay una bocha. Bueno, veo qué patrón tienen los nulos. Y como yo les decía antes al principio, yo hago un clic acá, y en vez de trabajar
solamente con los 1000, trabajaba con, ¿se acuerdan? A ver, alguien que se acuerde. Es importante esto. Las primeras limpiezas me captura 1000, pero yo puedo tener más de 1000 registros. Los primeros 100, total trabajamos por columna. No, los primeros 1000, los primeros 100 o lo que sea. Yo con doble clic acá, yo le digo trabajar con el set de datos completo. Claro. Entonces, grupo de conceptos, acá, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 1000 primeras filas. ¿Ok? Entonces, yo puedo decidir trabajar cuando ya tengo mucha experiencia con este set de datos y por algún motivo entré a Power Query para agregar una tabla nueva o para crear una columna que surja a partir de otras columnas, yo puedo entrar a Power Query y trabajar no con las 1000 filas primeras, sino con todas las filas. ¿Ok? Entonces, yo decido las primeras veces de trabajar con todas las filas, porque en ese instante yo prefiero perder mucho tiempo, tener el 100% de los datos de cada una de mis tablas y de esa manera saber cuán limpias o cuán más sucias están mis datos, de todo mi set de datos, no de mi primera 100 o de mi primera fila. Y lo que estaba queriendo explicar ahora, supónganse que mi legajo, el 1 no es legajo. El 1 es un orden de, no sé, van a saber de qué, o es basura heredada del Excel, o lo que sea. Entonces yo les recuerdo que tenía inicio, transformar y agregar columna. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que yo estaba queriendo explicar acá es agregar columnas a partir de ejemplos. Entonces, vamos a entrar por primera vez no en inicio, que es donde vimos hasta ahora dividir columnas, agrupar columnas, eliminar filas, orden. Bueno, no lo vimos, pero yo me puedo poner acá. Son cosas que hasta las pueden ver ustedes fácilmente, y las ordeno por algún motivo de acá. Igual, mucho sentido el ordenamiento no tiene. Tiene que ver más que nada con si quieren hacer una tarea por única vez y que les convenga eliminar siempre las primeras 100 filas más chicas, pero si no, normalmente uno no ordena, ¿cómo se llama? Las filas por algún concepto. Pero tal vez para analizar rápidamente, a ver, ¿están todos los sueldos básicos? Entonces, bueno, yo miro acá, miro ordenar columnas y veo si están todos los sueldos básicos, porque acá el ordenamiento es por otro criterio. Acá yo lo que les quiero explicar, que es como así veíamos en inicio, quitar columnas, conservar filas, quitar filas, yo me pongo acá, fíjense todos los chiches que yo puedo hacer. Quitar filas superiores, quitar filas inferiores. Todo esto lo pueden ir viendo ustedes. Si no, me va a llevar mucho tiempo, es muy intuitivo, lo practican y no van a tener problemas. Y si tienen problemas, lo preguntan. Entonces, para cada una de estas tareas que tenemos flechas, en inicio, que hemos visto, ahora nos metemos en agregar columnas. ¿Por qué? Porque la necesidad es que yo me estoy dando cuenta que tengo una columna que ni la puedo separar en uno ni dos, sino que a partir de ejemplo. ¿Qué es a partir de ejemplo? Es que yo le voy a dar un patrón, ahora vamos a ver cómo, y con ese patrón automáticamente me va a crear una nueva columna que solamente sea 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Fíjense, agregar columna, le definimos un patrón, en este caso a la derecha 0, 1, 2, 3. Entonces, fíjense que yo acá, a partir de este código, le pongo 0, 1, 2, 3 y automáticamente me crea una columna que yo, con aceptar, le voy a definir y me va a crear una columna, yo la puedo llamar ID o código, lo que sea,
que ese realmente sea el código. Y esta columna después, si no me interesa, la elimino, y si me interesa por algún motivo, la dejo. Y así como creé una columna a partir de ejemplos de ID, puedo crear otra columna a partir de ejemplos de colores. ¿Y cómo lo hago? Así. Entonces, repito, hasta ahora vamos a entrar acá para que no se pierdan, vamos a ir de los primeros 3 a agregar columnas y a agregar columnas a partir de ejemplos. Y tenemos 2 posibilidades, a partir de todas las columnas o a partir de una columna de una selección. Cometí un pequeño error. Lo primero que tengo que hacer es ponerme en la columna a partir de la cual quiero crear el patrón. Me voy a agregar columna. Agrego columna a partir de ejemplo. Y ahora sí, fíjense, supónganse que es solamente los últimos 2 dígitos. O sea, quiero que se llame. Es un ejemplo malo porque son todos 01. Voy a cambiar. Supónganse que el código, quiero cambiar código de concepto. Ahí está. Código de concepto, el primer 0 es basura. ¿Me siguen o los mareé? Sigue adelante. ¿El resto? Necesito bastante más sí, chicos. Sí, adelante. Sí, ahí vamos. Repito, tengo este campo, en origen por algún motivo me viene así, pero no me sirve porque yo lo que quiero es el patrón de ni el primero ni el último dígito me sirve. ¿Ah? Entonces yo en este caso yo quiero 110. Bueno, también está mal porque... A ver si... Bueno, no importa. Quiero que entiendan la técnica. Pero supónganse que el primer dígito está mal. Está mal significa que no es parte del código de concepto. Eso es lo que quiero que interpreten. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy a agregar columna. Columna a partir de ejemplo. Y acá simplemente le doy un ejemplo que diga 100. O 1000. Listo. Y fíjense que me equivoqué. ¿Qué puse mal? A ver si se dieron cuenta. Tendría que ser 1100. Claro, el patrón 100, ahí no lo encuentra, por eso me pide más ayuda. El patrón son los primeros 4 dígitos, y los primeros 4 dígitos, leí mal, no es ni 100 ni 1000, es 1100. Y fíjense lo que hizo. ¿Se dieron cuenta? Me creó todo correcto. Acá yo puedo decidir, ¿es correcto que tenga 5 dígitos o es incorrecto? Si es correcto, bueno, entonces en vez de 1100, le digo 11.000. Y acá tengo un problema. ¿Por qué? Porque no tengo el criterio de tantos dígitos. Entonces, lo único que me queda hacer, si hay códigos de 4 y hay códigos de 5, y lo que está mal, sí o sí, es el primer código, es simplemente poner 1100 al primero, y cuando aparece el primer campo que necesita más información para completar el patrón, y entonces, yo ahora tengo, a ver si puse bien, 11.000. No. Estoy poniendo mal el ejemplo, porque me estoy salteando. Básicamente te podés parar más adelante en la nueva columna creada. Exacto. Me tengo que parar en el primer... Muy bien, muchas gracias. El error mío
fue visual. Me tengo que parar en el primer campo cuyo parámetro no fue suficiente para identificar todos los códigos de acuerdo a la necesidad. Y entonces yo acá le tengo que poner 2150. Que me llama la atención. ¿Por qué no lo puso bien ahí? ¿Y por qué? Lo que pasa es que es un ejemplo tirado de los pelos. Acá lo puso bien, acá lo puso bien, acá lo puso bien. Y acá, bueno, aparentemente está todo bien. Solo que acá hay un montón de nulos. Guillermo, Sí. este ejemplo, por ejemplo, Lo que pasa es que este ejemplo no aplica, pero sí, no aplica. Sí, perdón. Podríamos Dale. hacerlo, qué sé yo, generar una nueva columna y que me elimine el primer carácter, que es el que no me sirve. Con una Sí, función. es eso. Lo que pasa es que yo no lo quise hacer con legajo porque era muy pobre y acá tengo campos de 4 y 5 aparentemente. Varias combinaciones, claro. Sí, pero igual estoy cometiendo yo un error, gente. Lo que pasa es que usted no está eliminando por carácter, sino que quiere crear un patrón de números que, claro, quizás sería mejor con otro ejemplo en el que, no sé, es que el si ejemplo es lo estoy 001, exacto, 002. exacto. Claro, no tiene patrón porque va cambiando. El ejemplo lo estoy forzando y no aplica. Y acá, como era todo 101, no lo quise hacer porque no, cada tanto sí, aparece un 102. Bueno, lo voy a hacer con esto para que por lo menos lo vean bien. Entonces, bueno, esto elimino y vuelvo a pararme acá ahora. Cancelo. Va a tener que cancelar, claro, y volver a entrar. Entonces ahora me paro acá, agrego columna a partir de ejemplo, me pongo acá y le doy Sí, ahí puede poner 01, por ejemplo. 0,1, exacto. Y ahí está. Entonces, Y las que dicen 02 debería decir solo bueno, 02. entonces yo le doy a aceptar. Bueno, primero, exactamente, por las dudas, hago un preview, digamos, y ahí aparecen los demás legajos, debe haber bastante más, pero bueno, lo importante es que acepto. Y ahí ya me queda, y acá le doy el nombre que yo quiero. Con doble clic le doy el nombre, nuevo código, lo que sea. Y esta columna después la elimino. Esto es lo que le quería explicar, que, bueno, que en realidad es mucho más útil de lo que parece ser, porque no aplicaba con este set de datos sobre el campo código de concepto y mucho menos por los demás campos que no tienen mucho gollete, digamos. Pero bueno. ¿Qué pasa acá? Recordá más. Bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto o volvemos al Power. No, a mí se me ocurre, acá usted lo que está haciendo es sacar el primer número, pero por ejemplo, si tuviese el quit y quiero que quede solo el DNI. Recording in progress. No sé qué es eso, me apareció. Recording stopped. Recording in progress. No sé por qué me están recordando algo. Perdón. No, creo que alguien quiere grabar, están grabando la reunión y nos está avisando que alguien la está grabando. Bueno, cada uno sabe, listo. Me preguntás de vuelta que me distraje. Si yo tuviese, por ejemplo, un quit y quiero quedarme solo con el DNI, ¿este ejemplo sirve también para eliminar tanto primeros números como últimos? 101%. Encuentra patrones. Perfecto. Encuentra patrones. Ahí lo peor que te puede pasar, es que, suponete, vos tenés un quit, 20 millones, guión. Recording in progress.
33 millones. Recording in progress. Recording stop.